El nuevo libro de Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia. En Deuda o Soberanía, el autor resume magníficamente el desempeño de la justicia en la inspección del endeudamiento, pero realizando también un salto cualitativo e ingresando también en un terreno difícil y complejo. Tenemos la posibilidad de estar en comunicación con Alejandro Olmos Gaona para hablar de su libro, este que decíamos, Deuda o Soberanía. Y ahí lo estamos viendo. Muy buenas tardes, ¿Cómo le va, Carlos. Alejandro? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, un gusto, un placer tenerlo aquí en la tarde. Igualmente. La primera pregunta, Alejandro, tiene que ver con, bueno, la motivación para escribir este libro. ¿Cuál fue? Bueno, la motivación es que sobre el tema de la deuda, primero hay una enorme invisibilización sobre todas las investigaciones que hicieron en la justicia penal. Es decir, siempre se menciona el juicio que inició mi padre en 1982, que terminó con una sentencia en el 2000, pero se ignora absolutamente todas las investigaciones posteriores al año 2000 que yo impulsé, testimonios de peritos, pruebas que se han ido acumulando, mostrando todo el proceso fraudulento de la deuda durante décadas. Lo que quise es mostrar eso, mostrar también las irregularidades y lo que pasó durante el anterior gobierno al actual, y fundamentalmente también mostrar la estructura legal que permite el endeudamiento. O sea, cómo desde la dictadura militar hasta hoy hay leyes que nunca fueron cambiadas y que a través de otras disposiciones durante la década del 90 han permitido, por ejemplo, que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no pasara por el Congreso, porque aunque en este momento hay una serie de cuestiones y de opiniones de que tendría que haber pasado, indudablemente no es cierto. O sea, toda la estructura legal que permitió el acuerdo con el fondo no va a permitir enjuiciamiento alguno a los responsables. Pero claro, hay mucha gente que habla sin saber, sin leer, sin conocer los documentos del fondo y los procedimientos. Entonces yo lo que quise aclarar es absolutamente todo, un poco desde el origen de la deuda, las investigaciones penales, la estructura legal, o sea, todo lo que lleva a que la deuda en este momento siga siendo un problema como lo ha sido desde la dictadura hasta hoy. Jamás se solucionó. Alejandro, entonces, para poner blanco sobre negro, según este libro y esta investigación que usted hace y atendiendo a lo que indicó el presidente Alberto Fernández, que denuncia a la gestión de Macri por la toma de deuda con el FMI, ¿hubo ilícito, hubo delitos, se ignoró la ley? ¿Cuál es la perspectiva entonces? Primeramente, a mí me parece importante que por primera vez el Poder Ejecutivo haya decidido investigar algo de la deuda, porque esto va a permitir saber si los dólares se fugaron, como dicen algunos, o como dicen los responsables del gobierno de Macri, con ese ingreso de fondos se pagaron una serie de obligaciones del gobierno anterior. O sea, esta investigación va a poder permitir ver si eso es cierto o no es cierto, quién tiene razón. ¿Y si se fugaron es delito? Por otro lado, ¿cómo? Si se fugaron, ¿es delito? No, la fuga de capitales no es delito. O sea, indudablemente es una acción que perjudica la economía del país, pero por supuesto nadie puede prohibirme a mí o a cualquier persona comprándoles llevarlos al exterior, porque hay toda una estructura legal que lo permite. Entonces se habla de fuga como si fuera un robo, o no, si no es un delito y la Constitución lo que no prohíbe lo permite. Así que eso por un lado. Pero por otro lado, es decir, hay una ley de administración financiera que permitió que el acuerdo con el fondo no pasara por el Congreso. Y parece que en la última presentación hecha por el doctor Félix Cruz de la Oficina Anticorrupción, es decir, a través de una articulación jurídica muy precaria y muy mal hecha, pretende imputar a los anteriores funcionarios toda una serie de irregularidades que indudablemente deben existir en su imaginación. Por otro lado, sé que hay causas en la justicia contencioso administrativa porque han manifestado que el préstamo con el fondo no siguió los procedimientos administrativos comunes. Parece que estos abogados que han hecho esto ignoran que los acuerdos con el fondo están exentos de esos acuerdos administrativos y que los 28 acuerdos que celebrara la Argentina con el fondo desde el 57 hasta hoy siempre se hicieron de la misma manera. El de Macri
igual al de Néstor Kirchner en septiembre del 2003, igual a todos los anteriores. O sea, más allá de la desmesura del préstamo, de que es un préstamo que, es decir, el fondo jamás prestó tanta plata a un país, la parte reglamentaria siempre se hizo de la misma manera. Ahora, parece que se ignora esto, como también parece que se ignora que cuando se denunció a Christine Lagarde y al ministro Duhovne por haber hecho este préstamo en la justicia federal, parece que se ignora que el ministro Duhovne, además de ser ministro de Hacienda y Finanzas, era gobernador del Fondo Monetario en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile. Y en tal carácter tiene todas las inmunidades que le da el fondo, por lo cual no puede ser sometido a juicio en ninguna jurisdicción. Este es el ABC de la estructura del fondo y lo que es el derecho internacional. Claro, sabiendo a priori de ese blindaje jurídico legal que tienen los funcionarios, pensaba en esto que usted planteaba también en algún momento, que lo puede generar el gobierno, es la opinión consultiva a la Haya, ¿no? Exacto, porque estas son las cosas que me llaman la atención que el gobierno no utilice como recurso, porque más allá de las negociaciones que está haciendo el ministro Guzmán, más allá del acuerdo al que se pueda llegar, la Convención de Inmunidades y Privilegios de las Naciones Unidas, que regula lo que es el funcionamiento de los organismos internacionales, establece que en caso de que un país tenga algún tipo de conflicto con el Fondo Monetario o con cualquier otra de estas instituciones, puede pedirle a la Corte de la Haya una opinión consultiva a los efectos de que la Corte se expida. Y esa opinión es obligatoria, no es una opinión que quede en el aire. Por lo tanto, no es lo mismo decir el Fondo Monetario incumplió su Carta Constitutiva, el Fondo Monetario no procedió como debía, sino que a través del máximo tribunal internacional poder pedir eso y que se expida. Y no habría forma de que el máximo tribunal no atendiera esto, porque claramente el fondo violó la Carta. ¿Por qué la violó? Porque tanto el artículo 5, que establece que los recursos del fondo no pueden ser transferidos al exterior, como el artículo 6, que establece que cuando el fondo advierte que los capitales de un país se están fugando, se están yendo, debe advertirle al gobierno que corte con esa mecánica. Y si el gobierno no lo hace, inmediatamente suspender toda entrega. El fondo no hizo absolutamente nada, ni advirtió al gobierno, ni suspendió las entregas, y solo dejó de pasar dinero en el julio de 2019, cuando ya la situación económica era más que angustiante. Alejandro, a esto se suma, sí. Para el ciudadano de a pie, ¿cuál es el impacto real que tiene esta toma de deuda que ha tenido la gestión anterior y la historia de la deuda en Argentina? ¿Cuál es el impacto real en aquellos que nos están mirando día a día en su economía diaria? Claro, cuando uno habla de estas cosas, la gente común dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario con mi economía, con los problemas económicos que tengo, con los no aumentos de sueldos, las precariedades? ¿No? La realidad es que es tan importante saberlo porque en las leyes de presupuesto, donde se establece lo que se va a destinar a salud, a educación, a vivienda, ciencia y tecnología, el primer rubro que existe es el pago de la deuda. Entonces, como siempre lo que está destinado en el presupuesto siempre es mayor lo destinado al pago de la deuda, eso lamentablemente afecta a todos los otros rubros. Mucho más cuando en los últimos 10 años ha habido un promedio de pago de intereses de 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares no se han empleado en cosas que eran mucho más importantes para el pueblo argentino y para la persona común. Alejandro, consultarle, usted que viene estudiando de un tiempo a esta parte el proceso de endeudamiento argentino, si por lo que se pudo observar hasta acá, endeudarse o tener capacidad de deuda es un requisito necesario para que una nación se desarrolle o es un obstáculo el tomar deuda para el desarrollo. Para la soberanía da la impresión de que es un obstáculo. Digo, un gobierno toma decisiones soberanas cuando tiene un compromiso y cuando tiene que destinar cierta parte de su presupuesto al pago de los acreedores. ¿Pero es necesario para el desarrollo de un país? Bueno, en este tema de la deuda hay que hacer una distinción. No es lo mismo tomar deuda para generar un emprendimiento productivo
que permita repagar la deuda y generar riqueza. Y otra cosa es lo que ha hecho la Argentina sistemáticamente desde 1980 en adelante. Contraer deuda nueva para pagar la deuda vieja. Y ahí es cuando se afecta la economía del país. Yo le voy a dar un ejemplo. En 1893, el ministro de Hacienda, Juan José Romero, le dio instrucciones al embajador argentino en Londres para pedir una moratoria en la deuda. En ese momento la Argentina tenía un grave problema respecto al endeudamiento externo. Y en las instrucciones diplomáticas le hizo saber que ni se le ocurriera pedir nuevos créditos para pagar la deuda vieja, porque eso era ir derecho a la bancarrota. Esto lo dijo un ministro de Hacienda en 1893 y es lo que ha hecho la Argentina invariablemente en los últimos 45 años. Pagar deuda nueva con pagar deuda vieja con deuda nueva. Ahora el ministro Martín Guzmán, en la nota que le envía al Fondo Monetario, le pide asistencia crediticia, aparte del diferimiento de los plazos. Entonces, siempre estamos enganchados en esa lógica. Y esa lógica es la que le interesa al sistema financiero para seguir recibiendo beneficios y establecer condicionamientos diciendo ustedes tienen que someterse a la legislación extranjera porque si no, no les damos un solo peso, y así permanentemente en todos los gobiernos de la democracia. Alejandro, hay que seguir renegociando, teniendo la posibilidad de pagar la deuda, porque digo, más allá de lo que estamos planteando, la deuda hay que pagarla, el préstamo se tomó. ¿En qué etapa hoy está la situación de la deuda en la Argentina? Bueno, en este momento la deuda llega a más de 330.000 millones de dólares, la deuda del Estado de Administración Central, más allá de las deudas provinciales y todo lo demás. Entonces, acá uno de los problemas fundamentales que nunca se hizo es, primero, hacer un censo obligatorio de acreedores para saber a quiénes le debemos. Porque el deberle a BlackRock, a Fidelity, a Ashmore, a esos fondos de inversión, es saber que hay instituciones que tienen esos bonos, pero no quiénes son los reales titulares. Y sería importante saber esto, porque a través de una investigación que hizo la Fiscalía Federal número 6, investigación en una causa en la que yo intervengo, se pudo demostrar que el exministro Caputo, que el ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, que el ex secretario de Finanzas de la Nación Santiago Auxili, mientras emitían bonos por un lado, los compraban por el otro, por lo cual suponemos que hay grandes empresarios argentinos, grandes exfuncionarios que han hecho operaciones con este tipo de cosas y en este momento a través de la falta de identidad que tienen a través de un fondo de inversión, le reclaman al Estado Nacional. Es decir, otro de los problemas es que la deuda no se investigó nunca y que todos los procesos ilegales de endeudamiento nunca se pusieron en claro. Y el derecho civil y el derecho administrativo determina que los actos ilegales e irregulares son nulos de nulidad absoluta. Pero acá eso tampoco se ha contemplado. Ahora, en este momento el acuerdo con el fondo, el préstamo con el fondo, no hay forma de zafar, hay que pagarlo. El problema es cómo se va a pagar. Porque la Argentina, lo acaba de decir el ministro Guzmán, no tiene posibilidades de pagarlo. Pero hay otro detalle. La Argentina no tiene posibilidad de pagar el préstamo del fondo, pero tampoco tiene posibilidad de pagar a lo que se ha comprometido en el acuerdo con los fondos de inversión, porque los vencimientos importantes que van a caer en el 2024, 2025, 2026, no sé de dónde van a salir los dólares, porque en este momento con la pandemia hay que atender necesidades prioritarias del Estado. Así que, como dijo el representante de Moody, una de las calificadoras de riesgo, hace unos meses, la Argentina va a tener que volver a reestructurar su deuda en el 2026. Y lamentablemente este es un camino del que parece que nunca podemos salir y si no salimos estamos condenados económicamente a tener todo este tipo de tropiezos y estas cuestiones que usted recién mencionaba de cómo afecta al ciudadano que se ve perjudicado porque montones de dinero que serían fundamentales para la salud, la educación, la ciencia y tecnología y todo lo que conocemos está destinado
prioritariamente al pago de la deuda. Sí, como un karma, Alejandro, para Argentina. Ojalá no tengamos que hablar eternamente de esta cuestión. Por último, quería consultarle, al menos por mi parte, cuál es la realidad de otros países que tienen una situación económica más estable, más privilegiada. ¿Qué relación tienen con la deuda externa, con el endeudamiento respecto de Argentina? Claro, hay muchas personas que me dicen que la deuda no es un problema porque Estados Unidos es el mayor deudor del mundo. La deuda de Estados Unidos excede los 20 billones de dólares. Sí. Lo que la gente ignora es que Estados Unidos emite los dólares. Los grupos financieros más importantes están radicados en ese país y hay toda una articulación perfecta para evitar esos problemas. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui auditor de la deuda ecuatoriana y asesor del presidente Rafael Correa, donde pudimos comprobar todo el proceso de endeudamiento del Ecuador, eso llevó a que el presidente desconociera más del 70% de la deuda y pudo arreglar con los acreedores. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque atrás tenía una auditoría que mostraba las presiones, las amenazas, las extorsiones y todos los actos ilegales durante todos los gobiernos anteriores de los regímenes democráticos. Ahora, hay países de Europa que cuando se endeudan destinan la deuda a generar emprendimientos productivos. No piden plata para pagar lo anterior. Yo he analizado muchas deudas de países europeos que están altamente endeudados, o la deuda de Japón, por ejemplo, pero no es deuda como la Argentina. En la Argentina esa deuda no solo no ha significado no dejar nada, sino además para pagarla hubo que vender las empresas públicas en el año 1992. O sea, todo lo que podía generar riqueza en la Argentina desapareció. Esa es la diferencia sustancial. Claro, y avanzar con una discusión en el Congreso también necesaria, ¿no? Para la próxima toma de deuda. Bueno, ese es otro de los problemas porque en el libro yo hablo que lamentablemente el Congreso de la Nación, desde 1983 hasta hoy, jamás quiso discutir la deuda. No solo no la quiso discutir, sino la autorizó. Y la prueba fundamental, cuando se habla de la deuda de Macri, yo siempre corrijo, señores, no es la deuda de Macri. Es la deuda de Macri y de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, porque Macri no emitió un solo bono de la deuda que no le fuera autorizado por el Congreso de la Nación, donde no tenía mayoría parlamentaria. Alejandra Olmos Gaona, historiador, escritor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Un gusto. Hasta cualquier momento. Igualmente. Bueno, muy claro, Marina, ¿no? Sí, por cierto. sí, por supuesto. Quienes hemos tenido la posibilidad de escucharlo a Olmos Gaona hace un tiempo, es muy claro respecto a este tema. Lo triste, a partir de tu consulta, es que son problemas estructurales, ¿no? De países como los nuestros. ¿Cómo hacer para cambiar, para modificar? Allí estará la discusión en los próximos años, ¿no? Sí, y entender también los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, que cuando se habla de deuda externa en el Congreso, cuando los dirigentes hablan de endeudamiento, no están hablando de algo que nos resulta ajeno, porque cuando se contrae una deuda, después hay que pagarla y a la hora de pagarla, los recursos salen de presupuestos que deberían estar bien fortalecidos, como ciencia, como educación, como salud, que cambian el estándar de nuestra vida, ¿no? Se recorta de ahí para poder cumplir con esos compromisos. Así que, por supuesto que nos atañe y que nos incumbe a todos la cuestión de la deuda. Pero, bueno, es un problema de larga data y lamentablemente las veces que el país se endeudó desde hace más de 100 años no ha sido para destinar esos fondos a infraestructura o a cuestiones productivas, sino para seguir cumpliendo con compromisos financieros. Y parece una rueda que nunca se termina, ¿no? Cambios culturales necesarios en la Argentina. Recomendar el libro Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia. Gracias, Marina.